México, ombligo de la luna. Somos un puñado de placas tectónicas. ¿Qué somos, México? A veces una Coca-Cola de vidrio, a veces un café de olla. Somos nopales a la mitad de la carretera y a la vez todos esos automóviles importados. A veces periferia, cuando nos conviene centralizados. A veces el 3-2 contra Alemania. A veces el no era penal. Somos dualidad, somos mestizaje, un sereno moreno y un pásale güerita. Indígena y español. O tal vez ninguno de los dos. 2018. Tal vez hoy, como siempre, desde que tenemos uso de razón, estamos atravesando la ola más grande de problemas en nuestra era. Problemas políticos, económicos, migratorios, inflacionarios, adquisitivos, crimen organizado y, por si fuera poco, las réplicas de una vieja segregación identitaria. El extraño enemigo, nosotros mismos. En México, uno de nuestros muchos problemas disfrazados de costumbre es lo delgada que es la línea entre el humor y el menosprecio. Lo que nos ha llevado a convertir nuestras propias raíces en no más que un souvenir o un atractivo turístico, incluso para nosotros mismos, y a la vez lo fácil que se nos hace marginar a otro mexicano con una sola palabra. Tú eres un indio, cabrón. Así se les dice, manacos. No tienes que ser así con esa gente. Es como, chaparrito, morenito. Ahora ya no es simplemente un rasgo autóctono, sino también es una mezcla, ¿verdad? De pues culturas europeas, culturas indígenas de aquí, de América, ¿verdad? Pues así como sin pensarlo, improvisado, solucionar los problemas con lo que tienes a la mano y así. Pues yo creo que tenemos esta idea de que es una ofensa, de que decirle a alguien naco o indio es como, pues no sé, denigrar a otra persona. No tanto a la percepción física, ¿verdad? Sino es más que nada al conocimiento que la persona tiene, ¿verdad? Creo que con ninguno de los dos, porque al final de cuentas, o sea, a pesar de que los mexicanos sí tenemos una combinación de los dos, no es como exclusivamente uno. Pues diría que con ambos. Porque según las raíces somos una mezcla de ambas clases. Sabes que eres como un cangrejo mexicano, que dentro de una cubeta te colocan y uno se quiere subir y el otro le jala las patas para que no salga, ¿verdad? Nuevamente como enaltecer lo que es extranjero, porque creemos que si es extranjero es mejor, si es europeo, si es gringo. En realidad creo que no se aprecia mucho lo que es indígena. Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad de Dios, todo lo naco es chido. El malinchismo es un término que, de acuerdo a la RAE, se define como la actitud de quien muestra apego a lo extranjero y menosprecio a lo propio. Pero lejos de definiciones, ¿en qué momento empezamos a ser el México de los indios y los no indios? Y entonces, dentro de este país de fantasía, si todos cargamos con las mismas raíces y ser indio representa algo desfavorable, ¿significa que todos los mexicanos representamos algo desafortunado? Sí, existe un concepto social, más que concepto social, un imaginario social sobre qué es un indio, cómo se ve, cómo habla, cómo utiliza el idioma, qué come, dónde vive, cómo se viste, qué marcas compra, qué productos consume. O sea, sí hay un imaginario social. Más que concepto, es un imaginario social. Lo que se entiende es que es una persona que no tiene educación, o a lo mejor es una persona que se apena por muchas cosas, ¿no? Un indio también tiene que ver con la piel morena. También se le asocia con el color más oscuro. Y bueno, más en este país en el que hay un imaginario sobre
lo caucásico, sobre lo europeo, que se pone por encima de aquello que no es, ¿no? De aquello que es de otro color, específicamente un color moreno. Fuistes, vinistes, dijistes, y se asume que eso es un mal hábito del lenguaje, ¿no? Y se asume que eso es de un indio, cuando en nuestro español existen muchísimas vertientes. Una de esas vertientes, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver, es el judeo-español. Como idioma, el judeo-español o el judeo-español o el ladino es el idioma que se hablaba en la España medieval. Y en ese idioma ladino, o en ese judeo-español que se sigue hablando en muchas comunidades sefardíes o judías, el dijites, vinites, juites es la conjugación correcta del verbo. Es una connotación negativa. O sea, siempre es pensar que en las antípodas está el caucásico, o el que parece español, y el indio, ¿no? O sea, es algo... suena hasta, es una ofensa más bien, ¿no? O sea, se utiliza como un término ofensivo, como una grosería, como aquello que nadie aspiraría a hacer. En la misma publicidad, en los medios masivos, en esta cultura pop y demás, no aparece este imaginario social, ¿no? Que quiero aclarar, no es el imaginario de un indígena como tal, pero sí se le relaciona mucho. O sea, no es el indígena folclórico que vende el canal de las estrellas, la señora en el telar y tal, ¿no? O sea, el indio es alguien mal educado, ¿no? O sea, México a veces es más un sistema de castas que de clases sociales. Y creo que la historia es una de las razones más fuertes por las cuales la casta más baja, a la que le tocó servir al otro, la que fue conquistada, es la casta que lleva esta denominación, ¿no? Que el español es el idioma que domina el invasor, no el invadido. Los modales entonces son los que se habitúan al lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene una gran importancia dentro de definir qué es lo bueno y qué es lo malo, con estos adjetivos de que es noble, de que está rico, de que está padre, de que comí como rey. Son estos, ¿qué será? Glorificaciones de un cierto estilo de vida. Y quien no vive así solo está intentando serlo, está en su camino. Y como esto de países desarrollados y países en vías de desarrollo. O sea, no son otra cosa que países que van hacia este lado, no son su propia identidad. Y si, por ejemplo, alguien te dice, estás bien indio, te está diciendo, tú estás lejísimos de ser este ideal perfecto, ¿no? De ser alguien cordial, de ser alguien que sigue los modales del manual de Carreño al pie de la letra, ¿no? Sí, claro. La convivencia, es la tolerancia, es la cuestión de la tolerancia. No había un objetivo claro a dónde ir juntos, entonces no hay una razón para que los colonizadores toleren a los indígenas, y de hecho se segregaron un poco. Existen barrios como Neza, existen barrios como Ciudad Azteca, y existen barrios como Polanco, existen barrios como Ciudad Satélite, ¿no? Son todos doctores, ingenieros, arquitectos. En Ciudad Neza todos son taxistas, de mototaxi, cortadores de pelo, veterinarios, barberos, ¿no? Incluso en oficio se nota, ¿no? De que, pero se dedica a tal, ¿no? Es menos, ¿no? Es carpintero, seguro viene de ahí, de la familia esta, ¿no? Entonces, este origen social siento que viene simplemente de la convivencia de modales con modales, de valores con valores. Literalmente indio es pues la gente del subcontinente indio, ¿no? La gente del otro lado del mundo. Indígena, por el contrario, es gente propia del lugar. Y sobre todo, nosotros también contamos como indígenas porque nacimos aquí. Sí. Y lo que hagamos nosotros es la música indígena, lo que hagamos nosotros es el habla indígena y es la cultura indígena. Y si uno nos despreciamos a otros, también es cultura indígena. Nosotros somos indígenas. Entonces, siento que indio es una palabra sin valor aquí en México. No es una barrera que importe tenerla. Esta cuestión de que cuando el discriminador es discriminado, entiende una lección, ¿no? Pero esta cuestión hasta nacionalista de los tlaxcaltecas, nacionalista de los miches, de los mixtecos, de los zapotecas, que tienen cierto resentimiento, ¿no?
no siento que estén injustificadas. La gente dice, no, es que son violentos, o los oaxaqueños se la pasan así de huevones sin dar clase, ¿no? Y perdón por la palabra. Esto es precisamente porque no los tratan al nivel de un mexicano. Los tratan como hebreos en Egipto o como palestinos en Israel, ¿no? Entonces esta cuestión de que parecen refugiados en su ciudad de origen, siento que estas divisiones lo único que logran es seguir a la marginal, de que todo lo que hacemos es indígena. Es precisamente porque ya no podemos sacar lo español. Es como tratar de sacar la música indígena de estas composiciones veracruzanas con marimba y eso. Ahí está la melodía indígena, pero ya no sabes con qué instrumento tocarla, ya no sabes qué música se tocaba acá o cómo se veía el templo mayor más que en los garabatos, los códices. Ya no puedes saber cómo es la religión realmente, qué se practicaba, cómo se llamaban los meses en maya. Pero lo que nos hace mexicano no es el idioma. Incluso si desaparece el náhuatl, seguimos siendo indígenas, como nacimos. Tenemos que conectar el pasado con el presente, ¿no? Es la música prehispánica, son todos estos... Bueno, la música indígena son todos estos tamborcitos y que las flautitas y con caritas de águila y todo. No, todo lo que hagas tú, todo lo que haga yo y alguien que haya nacido aquí, incluso quien se sienta mexicano y que venga del extranjero, pues sigue haciendo cosas indígenas. Sí. El simple hecho de que nací aquí, el simple hecho de que pues tengo la nacionalidad mexicana. No siendo tan negativos, no siendo tan excluyentes y tan escépticos. El indio no es él, ni tú. Los indios somos nosotros. Siendo todos tan diferentes, al final hay una identidad en común. Hay un nosotros que tenemos que dignificar en un México donde aprendimos a adorar a los indígenas muertos tras una vitrina, pero a despreciar a los indígenas vivos. Los indígenas pertenecemos aquí. Somos indios que usamos tenis Adidas, indios que comen sushi, que les gusta la música en inglés, pero siendo siempre y a fin de cuentas los herederos de todas estas lecciones y tradiciones. Un mestizaje de colores y razas habitantes de esta tierra. Los nuevos indios somos nosotros mismos, los indígenas vivos. Yo soy de aquí, no soy de allá, tú ni de allá ni de acá. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, te caerá la maldición.